Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más en este día para continuar con nuestro estudio del capítulo número 40 ya. Hoy corresponde hablar sobre el llamado eficaz. Y antes de empezar con esto, me gustaría que repasemos algunos conceptos y algunas cosas que habíamos visto ya en los encuentros pasados, ¿verdad? Habíamos hablado primeramente en nuestro estudio de soteriología de la gracia común, ¿verdad? Ahí habíamos definido que había dos clases de gracia, la gracia común y la gracia especial. La gracia común es la que nos alcanza a todos, y la gracia especial es la que tienen en especial los cristianos, ¿no? Básicamente, ¿no? Continuando, el siguiente fue la elección y reprobación, ¿no? Ahí empezamos con un tema bien profundo, ¿verdad? El tema de la predestinación, ¿verdad? De por qué Dios elige a algunos para salvación y a algunos no, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el mismo tema, hoy corresponde hablar sobre el llamado eficaz, ¿verdad? Sobre el llamado eficaz. Bueno, dice, cuando tratamos el tema de la predestinación o elección y la soberanía de la gracia de Dios, debemos enfrentarnos con la cuestión de qué es lo que Dios hace cuando interviene en la vida para traer a un ser humano hacia la fe. La escuela calvinista o agustiniana dice que la elección es totalmente una actividad soberana de Dios, mientras que la escuela arminiana o semipelagiana observa una acción cooperativa entre el ser humano y Dios. Ambos lados, calvinismo y arminianismo, concuerdan en que la gracia es absolutamente necesaria para la salvación. Sin embargo, difieren en el grado en que esa gracia es necesaria. Cuando un pecador cambia de su rumbo de muerte espiritual a vida espiritual, ¿se logra ese paso por el monergismo o por el sinergismo? Es una pregunta. La controversia entre calvinismo y arminiano, o entre el agustinianismo y el semipelagianismo, se resume en estas dos palabras y su significado. ¿Qué tenemos? Monergismo y no sinergismo, ¿verdad? La palabra monergismo contiene el prefijo mon, que significa uno, y la palabra ergon, que significa trabajo. Así que monergismo indica que solo uno es el que hace el trabajo. Y sinergismo contiene el prefijo sin, que significa con. Así que sinergismo tiene que ver con cooperación con dos o más personas trabajando juntas. Entonces, en otras palabras, estas dos corrientes dicen, ¿verdad? En uno de ellos, el monergismo, que solamente Dios opera para que una persona sea llamado, o sea, que sea predestinado. En el otro dice que cooperan, ¿verdad? Que cooperan con Dios y con el hombre, ¿verdad? Entonces, esos son los dos pensamientos opuestos, ¿verdad? Dice, Tomás de Aquino formuló la pregunta de esta manera: ¿es la gracia de la regeneración operativa o cooperativa? En otras palabras, cuando el Espíritu Santo regenera a un pecador, ¿contribuye solo con una parte del poder para que el pecador añada algo de su propia energía o poder para lograr el efecto deseado? ¿O la regeneración es una obra unilateral de Dios? Para ponerlo de otra forma, ¿actúa Dios solo para cambiar el corazón de un pecador, o ese cambio en el corazón depende de la voluntad del pecador para cambiar? ¿Verdad? Esa es nuestra pregunta, y ese es el debate de hace mucho tiempo, ¿verdad? En la historia de la iglesia, ¿verdad? Si Dios actúa solo o si el hombre también coopera en algún grado para la salvación, ¿verdad? Entonces ahí en Efesios 2, 1 al 3 dice: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás, dice. Bueno, en este pasaje Pablo estaba recordándole a los creyentes en Éfeso cómo era antes de Cristo. Ellos estaban muertos, espiritualmente muertos. Los muertos no cooperan, dice. Ahí el apóstol Pablo, con una imagen tajante, nos dice, ¿verdad?, que el hombre no coopera. ¿Por qué?
Porque dice que estamos muertos. Y un muerto no se puede levantar. Un muerto no puede elegir a Cristo. Un muerto no puede elegir nada. Hablando de muerte espiritual, ¿verdad? Porque estábamos muertos espiritualmente hasta que Dios, ¿verdad? Nos llamó. A eso se refiere el llamado eficaz. Pero antes de llamarnos, dice que Él nos había predestinado, como vemos en Romanos, ¿verdad? Nos había predestinado de antes de la fundación del mundo, ¿verdad? O sea que de antes, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo y a todos nos llega el momento de ser llamados, ¿verdad? A algunos es llamado al inicio de su vida, cuando es niño, a unos que tienen la bendición de crecer en hogares cristianos, ¿verdad? Son llamados muy tempranos, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? Y hay algunos que no, ¿verdad? Que han recorrido el mundo y al final de sus vidas, ¿verdad? Recién han tenido el llamado eficaz de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios te llama, dice que cuando el llamado eficaz, es eficaz en todos los sentidos, en que el hombre no se puede resistir. ¿Por qué no se puede resistir? Porque Dios es soberano. Sencillamente porque Dios es soberano, ¿verdad? Hay otro que habíamos hablado, ¿verdad? De la predestinación. Hay otro punto de vista que dice que es la presciencia, que Dios solamente conoce el futuro, ¿verdad? Dios conoce que que llegue en un tiempo determinado, esa persona iba a creer. Pero eso le quita a Dios la soberanía, ¿verdad? De su creación, ¿verdad? Porque es como si fuera que Dios está estático, que solamente ve. Es como si fuera que es un espectador. Y sabemos que no es cierto, ¿verdad? Que Dios ahí le quita el atributo de la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Dios es omnipotente, entonces Él puede, en su soberanía, hacer todo eso. Dice, leemos en el Evangelio de Juan que Lázaro había estado muerto 4 días antes que Jesús llegara. Eso podemos ver en Juan 11:43. Si mal no recuerdo. A partir de Juan 11, ¿verdad? Habla de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Entonces en Juan 42:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Verdad? Sencillo, ¿verdad? Ese fue el llamado a Lázaro. Lázaro estaba muerto ya 4 días y Jesús tuvo que llamarlo. Y esa es la imagen de nosotros, de cada uno de nosotros, que estábamos muertos como Lázaro espiritualmente, hasta que oímos la voz de Jesús, ¿verdad? Llamándonos. Ese es el llamado eficaz. Dice, Cristo no invitó a Lázaro a salir de la tumba, no esperó a que Lázaro cooperara. Él dijo, Lázaro, ven fuera, y solo por el poder de ese imperativo, el que estaba muerto salió vivo, ¿verdad? Ahí Jesús no le dijo, Lázaro, salí pues fuera si es que podés, ¿verdad? Así también, ¿verdad? A nosotros nos dice Dios, ¿verdad? Nos llama y ese llamado es eficaz. No podemos tampoco oponernos a ese llamado. Lázaro cooperó al caminar fuera de su tumba, pero no hubo cooperación en su transición de la muerte a la vida. Lázaro empezó a caminar una vez que tuvo vida, recién otra vez. Cuando estaba muerto, él estaba muerto, ¿verdad? De manera similar, Pablo dice en Efesios que estamos en un estado de muerte espiritual. Por naturaleza somos hijos de ira y el Señor, y según el Señor Jesús, nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Juan 6:44. Bueno. Pablo continúa, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Efesios 2:4-7, ¿no? Lo que yo pude entender es que
mucha gente no quiere admitir esto. ¿Por qué? Por el orgullo del hombre. El orgullo, el hombre no puede admitir que no puede hacer nada para salvarse. Entonces vemos que desde la caída del hombre, ¿verdad? El hombre siempre está tratando de hacer algo por su salvación. Vemos a Adán y Eva, ¿verdad?, cubriéndose con hojas de higuera, ¿verdad? Vemos cómo surgieron las religiones, ¿verdad? Entonces ese es el problema del hombre, el orgullo, ¿verdad? No puede aceptar que Dios soberanamente pueda elegir a alguien. De eso está hablando, ¿verdad? Ese es prácticamente el caracol, digamos, el trasfondo del problema del hombre, ¿verdad? De que el hombre no quiere aceptar que Dios es soberano. Entonces busca alguna forma de que Él pueda también cooperar con su salvación. Entonces eso acá el apóstol Pablo nos deja bien claro, ¿verdad?, con su imagen, ¿verdad?, con lo que describe, ¿verdad?, y también la descripción de Lázaro, ¿verdad?, nos deja bien claro, ¿verdad?, que el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ganar su salvación. Sí, una vez que somos salvos, así como Lázaro, una vez que se levantó de la tumba, pudo caminar. Así es de nosotros, una vez que tenemos vida, una vez que nos convertimos realmente, ahí recién tenemos nacimiento espiritual que habla Jesús, ¿verdad?, con Nicodemo. Hay que nacer de arriba, ¿verdad? Juan 3. Entonces, una vez que recién tenemos esa vida espiritual, podemos caminar y podemos salir de la tumba como Lázaro. Y podemos recién ahí elegir las cosas de Dios, ¿verdad? Antes estábamos muertos en nuestros delitos, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos vida recién podemos elegir. Hay algunos dicen que los que sostienen esta, digamos, teoría de que el hombre coopera, ¿verdad?, coopera con Dios. El problema es que ellos sostienen esto porque no pueden entender que el hombre no puede hacer nada, que toda la obra es de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que el problema es el corazón del hombre, según yo entiendo. Es el corazón del hombre no regenerado, que busca la forma, ¿verdad?, de oponerse a Dios. Dice el siguiente tema, que habla de la doble predestinación. Juan 3, 1 al 5, es lo que cita, dice: Pablo escribe que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes. Gramaticalmente el antecedente de esto incluye la palabra fe. Somos justificados por medio de la fe, pero incluso la fe que tenemos no es algo que generamos, dice. La misma fe que nosotros, dice que la salvación es por fe, ¿verdad?, por medio de la fe, pero esa fe misma no es que nosotros generamos, sino es un don de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los dones? Que la fe misma es un don de Dios, que Dios nos da esa fe, ¿verdad? Pero que nos da esa fe antes o después de que somos salvos. Después de que somos llamados eficazmente nos da esa fe, porque es un regalo, ¿verdad? Y un regalo a un muerto no le sirve de nada. Entonces Dios tiene que levantarnos primero de la tumba espiritualmente, y ahí nos da el regalo de la fe. Y ahí recién nosotros podemos gustar de las cosas de Dios. Antes, por ejemplo, antes de la regeneración, el hombre no busca las cosas de Dios. Por eso es que dice que la locura del Evangelio, dice, para el mundo es locura eso. Para el mundo es locura reunirnos nosotros un sábado de noche para estar en la presencia de Dios, para escuchar su palabra, ¿verdad? Para el mundo es locura. ¿Por qué? Porque un sábado el hombre no regenerado estará en alguna fiesta, estará en alguna casa de bebida tomando, estará en el mundo, ¿verdad? Y para ellos no entienden eso, ¿verdad?, que nosotros nos deleitamos con eso. Y eso es por gracia a la nueva naturaleza que Dios mismo operó en nosotros, que Dios mismo nos dio esa nueva naturaleza para poder elegir las cosas de Dios. Porque tiene que haber un cambio digamos, un cambio de género, en el sentido de que tenemos que nacer espiritualmente, ¿verdad? Siempre ponemos el ejemplo del cerdo, ¿verdad? Y es un ejemplo muy vívido, ¿verdad?, porque todos conocemos, ¿verdad?, que el cerdo siempre busca ensuciarse, siempre busca la basura. Si nosotros ponemos en un lado un tacho de basura y en otro lado, qué sé yo, un pastel, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a elegir el cerdo? La basura. Y así mismo de nosotros. Si nos ponen a un lado las cosas de Dios, ¿verdad?, y las cosas del mundo, para el hombre que no es regenerado, para el hombre que no es nacido de nuevo, ¿qué es lo que va a elegir? El mundo. Entonces Dios tiene que darnos primero esa vida para que podamos elegir las cosas de Dios, ¿verdad?
Dios interviene en el corazón de los elegidos y cambia la disposición de su alma. Dios crea fe en corazones que no la tienen. Para el semipelagianismo, la idea de la regeneración monergista es repugnante, pues se dice que el Espíritu Santo no puede venir de manera unilateral y cambiar el corazón de la gente contra su voluntad. Ahí el tema del libre albedrío es lo que entra mucho. El mundo dice que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Que podemos elegir nosotros lo que queremos, ¿verdad? Y eso es, digamos, es un espejismo, porque nosotros no podemos elegir las cosas de Dios cuando no somos regenerados. ¿Por qué? Porque nuestra condición caída, dice, cuando estamos en el estado caído, no buscamos las cosas de Dios, ¿verdad? No nos gustan las cosas de Dios. Inclusive nos burlamos de la gente que busca las cosas de Dios. Yo me acuerdo de mi vida anterior, ¿verdad? De mundano, me burlaba de la gente que tenía Biblia. Me burlaba de la gente que iba a la iglesia, que buscaba las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez que Dios recién opera en nosotros, podemos, ese libre albedrío, ¿verdad? Podemos elegir. Antes teníamos libre albedrío, pero libre albedrío para elegir lo malo. Una vez que tenemos la fe salvadora, ahí recién Jesús nos libra de la cárcel del pecado. Ahí recién somos libres de elegir el bien o el mal. Porque antes solamente podíamos elegir el mal. El problema es que la voluntad humana en todo tiempo y en todo lugar está opuesta a Dios. Así que la única forma en que alguien va a elegir a Cristo voluntariamente es si Dios interviene. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si Dios no interviene en nosotros, si no tenemos un nuevo nacimiento, no vamos a buscar las cosas de Dios. Es si Dios interviene para hacerle dispuesto por medio de la recreación de su alma. Dios levanta a las personas de su muerte espiritual y les da vida para que no solo puedan elegir a Cristo, sino que también lo hagan voluntariamente. Ahí recién tenemos esa voluntad para seguir a Cristo. Antes no, ¿verdad? Lo que subyace a la regeneración es el cambio de corazón, por medio del cual el reacio se hace dispuesto por el Espíritu de Dios. En la regeneración, quienes han odiado las cosas de Dios reciben una disposición totalmente nueva, un nuevo corazón. Esto es exactamente lo que Jesús dijo: a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Juan 3, 1 al 5. Entonces podemos leer Juan, las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 3, ¿verdad? El famoso diálogo o entrevista con Nicodemo, que vino a Jesús de noche, ¿verdad? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 6. De eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que si uno no nace del Espíritu, no puede gustar o no le gustan las cosas del Espíritu. El distintivo básico entre la teología reformada y la no reformada es el orden de la salvación con respecto a la fe y la regeneración. Casi todos los cristianos evangélicos creen que la fe viene antes de la regeneración. Ese escuchamos siempre, ¿verdad? Que por fe, que somos salvos por la fe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que viene primero? ¿Verdad? Un muerto no puede tener fe en Cristo, ¿verdad? En otras palabras, para nacer de nuevo, uno tiene que creer, uno tiene que elegir a Cristo antes de que pueda ocurrir el nuevo nacimiento. Si así fuera, no tendríamos absolutamente nada de esperanza de salvación, porque una persona muerta espiritualmente en enemistad con Dios no puede elegir a Cristo.
Tampoco podemos cambiar el corazón de la gente por medio de la evangelización, ¿verdad? Ese muchas veces es el error de la iglesia actual, ¿verdad? De creer que podemos evangelizar con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Que porque tengo buena dicción o porque sé hablar mucho, voy a evangelizar mejor. Porque nosotros lo único que podemos hacer es hablar la palabra de Dios. Y Dios mismo, ¿verdad?, sabe quiénes son los que van a recibir. Sabe quiénes son los que van a aceptar el evangelio, ¿verdad? Nosotros no sabemos, ¿verdad? Y muchas veces vemos que iglesias actuales, ¿verdad?, empiezan a evangelizar, ¿verdad? Pero tratan de evangelizar con sus propias fuerzas. Podemos presentar el evangelio, podemos argumentar y tratar de persuadir y convencer, pero solo Dios puede cambiar el corazón, ya que solo Dios tiene el poder de cambiar la naturaleza del alma humana. Tenemos que decir que la regeneración precede a la fe. Esta es la esencia de la teología reformada. El Espíritu Santo cambia la disposición del alma antes que esa alma llegue a la fe. Entonces vemos que la fe viene después ya de que nacemos espiritualmente. La fe viene después del llamado eficaz. No es antes, no es que nosotros tenemos fe y después tenemos el llamado eficaz. De eso está hablando nuestro libro, ¿no? De que el llamado eficaz, que la predestinación, que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó antemano, que Jesús mismo nos llamó a la tumba y nos levantamos, ahí recién tenemos fe, ahí recién podemos tener fe. Esta es la esencia de la teología reformada, dice. El Espíritu Santo cambia la disposición del alma antes que esa alma llegue a la fe. El Espíritu Santo es lo que nos cambia. De eso es lo que siempre se habla del nuevo nacimiento. ¿Significa esto que Dios es quien cree por medio de nosotros? No. Somos nosotros los que realizamos el acto de creer. ¿Elegimos a Cristo? Pregunta, ¿verdad? Sí, elegimos a Cristo. Respondemos, nuestra voluntad es transformada de manera que aquello que una vez odiamos, ahora lo amamos y corremos hacia el Hijo. Dios nos da el don de desearlo en nuestra alma. Es decir, que el hombre natural está buscando desesperadamente, tratando de encontrar a Dios y que Dios no le dejara entrar porque no está en su lista. Es una distorsión de la enseñanza bíblica. Ese es el fundamento más de los que hacen burla de esta doctrina de la predestinación, ¿verdad? Vemos muchos memes, yo suelo ver, ¿verdad?, muchos memes que hablan de eso, ¿verdad? De qué sirve evangelizar si Dios ya tiene a quienes predestinó, ¿verdad? Eso es lo que más se habla, ¿verdad? Decir que el hombre natural está buscando desesperadamente, tratando de encontrar a Dios, dice, ¿verdad? Y vemos que eso no puede ser. El hombre natural no busca, vemos en Romanos, ¿verdad?, que el hombre dice no hay quien busque a Dios, dice, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Y que Dios no le dejará entrar, dice, porque no está en su lista. Es una distorsión. Vuelvo a leer esto porque me pareció bastante importante, ¿verdad? Nadie trata de venir a Cristo si no es por la gracia especial de Dios, ¿verdad? Ahí está, la gracia especial. De eso hablamos en nuestra introducción de la vez pasada, de la gracia común y la gracia especial, ¿verdad? Ambos lados del debate concuerdan en que la gracia es una condición necesaria. El punto de desacuerdo es sobre el monergismo y el sinergismo. O sea que el punto es que la salvación es solamente de Dios o el hombre puede colaborar. Cuando dice sinergismo es que el hombre y Dios, digamos, que trabajan juntos, ¿verdad? Cuando habla de monergismo es que Dios hace la obra unilateralmente, ¿verdad? Si la gracia de la regeneración es eficaz o, para decirlo en un lenguaje más popular, irresistible. Quienes dicen que tenemos el poder de rechazarla se enredan en una teología sin esperanza. No toman en serio la posición bíblica del carácter radical de la caída de la humanidad. Simplemente somos incapaces de convertirnos a nosotros mismos, aún de cooperar con Dios para nuestra conversión. Cualquier cooperación presupone que ha habido un cambio, porque hasta que ese cambio ocurra, nadie coopera. Quienes creen
que el ser humano coopera en la regeneración sostienen una forma de justicia por las obras. Pregunta, ¿cómo podría ser de otra manera? Si alguien puede entrar simplemente dando la respuesta correcta, esta es una negación del Evangelio. No hay rectitud humana alguna en la obra de regeneración. Ahí volvemos a lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que el hombre no acepta eso, ¿verdad? Que el hombre no quiere aceptar, ¿verdad? Que él no puede hacer nada. El orgullo del hombre no quiere aceptar que él no puede hacer nada. Trata de hacer algo. Por eso es que tenemos tantas religiones en el mundo, ¿verdad? Esas religiones tratando de entrar, de encontrar a Dios, ¿verdad? Y en la Biblia nos dice que eso es imposible. El siguiente punto que habla de la cadena de oro, ¿verdad? La teología se refiere a la cadena de oro de la salvación. O sea que no es cadena de oro, sino la cadena de oro de la salvación. Romanos 8, 28, 30. Vamos a leer un poco ese pasaje. Si alguien encontró, puede leer. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos, de eso habla la cadena la cadena de oro de la salvación, ¿verdad? Dice, hay una cadena, una secuencia que comienza con el preconocimiento, ¿verdad? Ahí empieza todo. Dice, y sabemos que a Dios que los que conoció, dice, ahí habla del conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahí hay un debate, ¿verdad? Si Dios nos predestinó o es que es la presciencia, ¿verdad? Y ambos van de la mano, en ese sentido. Porque para que pueda predestinar tiene que conocer. Entonces la presciencia y la predestinación ahí trabajan juntos, ¿verdad? En esa cadena, ¿verdad? Dice, luego siguen la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación, ¿verdad? Esos son los procesos, ¿verdad? Son las cadenas. Aquí hay una declaración elíptica, algo que se asume pero no se escribe. Es la palabra todos. A todos los que Dios ha preconocido, ¿verdad? Esa es la presciencia. También los ha predestinado, la predestinación. A todos los que ha predestinado los ha llamado, el llamado eficaz. A todos los que ha llamado los ha justificado, en la fe. Somos justificados por la fe. Y todos los que han justificado son glorificados. Es al final, ¿verdad? Algunos indican que el preconocimiento precede a todos los otros puntos de la cadena de oro y por eso sostiene la posición de la presciencia en la elección. Pero la predestinación, sin importar la posición que tengas, tiene que comenzar con preconocimiento, porque Dios no puede predestinar a alguien que no conoce de antemano. Esto hace necesario que la cadena comience con el preconocimiento, y todos los que son preconocidos son predestinados, y todos los predestinados son llamados. Pablo no tiene en mente aquí a todos los seres humanos del mundo, ¿verdad? Sino solo a los predestinados que son preconocidos y también llamados. Hasta ahí. Ahí habíamos hablado de la gracia común y de la gracia especial, ¿verdad? La gracia común es que le alcanza a todos, ¿verdad? Y a todos o gran parte le alcanza el conocimiento, o sea que a todos nos alcanza el conocimiento de Dios, ¿verdad? Sabemos que todos los hombres tienen ese conocimiento que hay un Dios, ¿verdad? Y a muchos le alcanza el Evangelio, ¿verdad? Pero no todos creen. Esa es la gracia común, la diferencia entre la gracia común y la gracia especial, ¿verdad? Entonces, sino solo a los predestinados que son preconocidos y también llamados, dice. El punto es que todos los llamados son justificados, dice. Ahí empieza la cadena, ¿verdad? Somos preconocidos, predestinados, ¿verdad? Después somos llamados, ¿verdad? Ahí nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Ahí recién tenemos fe. Somos justificados por la fe en la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?
¿verdad? Y luego tenemos una vida de santidad hasta la glorificación, ¿verdad? Lo cual significa que todos los que son llamados reciben fe, dice. O sea que este texto no puede referirse a lo que los teólogos denominan el llamado externo del Evangelio, que está dirigido a todos. De eso hablamos. Ese es el llamado externo, es la gracia común, ¿verdad? Todos son llamados, ¿se acuerdan? Todos son llamados, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Este texto se refiere al llamado interno, el llamado operativo. Esa obra del Espíritu Santo que cambia eficazmente el corazón. El llamado eficaz del Espíritu Santo hace que suceda en nuestro corazón lo que Dios se propuso hacer desde la fundación del mundo. Todos los que han sido predestinados son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Ahí dice, vemos muchas veces que se repite eficazmente. O sea que Dios no puede cometer ningún error, ¿verdad? El llamado eficaz del Espíritu Santo hace que suceda en nuestro corazón lo que Dios se propuso hacer desde la fundación del mundo. Todos los que han sido predestinados son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Todos los que son llamados por el Espíritu Santo son justificados y todos los que son justificados son glorificados. Si aplicáramos categorías arminianas a esta cadena de oro, tendríamos que decir que algunos de los preconocidos son predestinados, algunos de los predestinados son llamados, algunos de los llamados son justificados y algunos de los justificados son glorificados. En este caso, todo el texto perdería su significado, ¿verdad? Ahí es de vital importancia ese todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? A todo lo que Dios predestinó, todo. Por eso habla muchas veces, por ejemplo, que dice que mi Padre me las dio, dice Jesús, ¿verdad? Y nadie las arrebatará de mí, dice, ¿verdad? Pablo muchas veces enfatiza ¿cómo es? Ni frío ni nada nos va a separar el amor de Cristo, dice, ¿verdad? Ni todas las cosas del mundo nos va a separar el amor de Cristo. Entonces tenemos que estar seguros de esa nuestra salvación, ¿verdad? Que primero, que es un regalo que nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Que una vez que somos llamados eficazmente, tenemos el don de la fe, que podemos tener fe, que podemos elegir las cosas de Dios, ¿verdad? Que podemos vivir una vida, digamos, en santidad que agrada a Dios, ¿verdad? Podemos seguir, digamos, cometiendo pecados, ¿verdad? Pero no es que vivimos más en pecado a partir de ahí, ¿verdad? Y tenemos que estar seguros también que esa salvación que Dios nos da, no la podemos perder. Porque dice que todos, dice, no está diciendo ahí que vamos a ganar y después que en algún pecado vamos a perder, o que vamos a ganar o vamos a perder. Ahí es cuando habla de todos, dice, todos los que son preconocidos, ¿verdad? Y una de las, digamos, las marcas de los que son, digamos, llamados eficazmente, es que seguimos congregándonos, que somos, ¿cómo se dice? Que perseveramos en la fe. Esa es una de las mayores marcas, ¿verdad? Que a pesar de todos los problemas que tengamos, seguimos perseverando. A pesar de que muchas veces no entendemos las cosas de Dios porque pasan, a pesar de que muchas veces la Biblia mismo no entendemos bien lo que pasa, tenemos esa fe, ¿verdad? Esa fe que todo está en la mano de Dios, ¿verdad? Que todo es la voluntad de Dios lo que pasa. Y seguimos teniendo fe, ¿verdad? Y seguimos caminando, ¿verdad? Hasta el día de la glorificación. Amén.